En su reunión de política monetaria de marzo, el Banco Central se enfrentaba a una disyuntiva: reducir la tasa de interés para así estimular una economía acelerada o bien mantenerla ante las presiones inflacionarias. Bueno, el ente emisor ha decidido reducir la tasa de política monetaria de 4,25% a 4% en su reunión de este jueves. Queremos analizar las razones y también los efectos que hay detrás de esta decisión. Por eso nos acompaña Gonzalo Sangüesa, economista y socio de Consult. Gonzalo, gracias por su tiempo en la Agenda Económica. No, gracias por la invitación. Gonzalo, usted es parte del grupo de política monetaria y era el único de parte de ese grupo que dijo que el Banco Central efectivamente iba a reducir a 4% la tasa de interés, como efectivamente sucedió. Para usted no es una sorpresa, pero el banco estaba en esta disyuntiva y el mercado también estaba bastante dividido. ¿Cuál cree usted que son las razones, y que también les voce en el comunicado, del Central para bajar nuevamente la tasa de interés? Lo que efectivamente en el grupo de política monetaria tuvimos una discusión muy intensa respecto a este tema, y como yo comenté en la conferencia de prensa, lamentablemente no convencí, digamos, a los otros miembros. Entonces al final la recomendación fue mantener. Pero la discusión de fondo era que algunos ven que la depreciación del peso chileno, el aumento del precio de los combustibles y de los granos, está generando presiones inflacionarias, y que por eso el Banco Central se iba a contener de seguir bajando la tasa de interés. Y lo que yo sostengo es que la desaceleración que está teniendo la economía chilena es muy pronunciada, que todavía tenemos que ver más desaceleración, probablemente el peor trimestre va a ser el primer trimestre de este año, y que en las otras ocasiones en que la economía entra en esta fase recesiva, no hay traspaso de precios de tipo de cambio ni de combustible al final a la inflación total. Hay unos shocks puntuales, pero no se pueden traspasar los aumentos de costo a precios finales porque la demanda se está contrayendo. Por lo tanto, yo creo que el Banco Central comparte la visión en términos de que no hay riesgo inflacionario, y de hecho lo menciona en el comunicado. Entonces él dice, la economía se está desacelerando en forma muy importante, eso hay que compensarlo con una baja tasa de interés, y los riesgos inflacionarios no están porque las expectativas a un año y a 2 años están ancladas en 3%. Por lo tanto, no ve riesgo desde ese punto de vista. Es decir, entonces, que las presiones inflacionarias estarían ancladas en febrero, marzo, y de ahí podría ya haber IPC más bajo. ¿Por ese lado no está muy preocupado el Banco Central? Claro, o sea, lo que ocurre es que tenemos una depreciación ya que es del orden de 20% si uno ve en un año, ¿no es cierto?, en el tipo de cambio. Uno quiere decir, bueno, todos los precios de los productos importados van a aumentar 20%, y sabemos que los precios de los productos importados son parte importante de la canasta. Pero lo que yo sostengo, y el Banco Central está validando de alguna forma, es que uno no puede traspasar un aumento de costo de 20% cuando la demanda agregada se desacelera. Primero fue la inversión, pero ahora se está desacelerando el consumo. Entonces, no vamos a tener caídas de precios a futuro, pero vamos a ver inflaciones muy moderadas el segundo semestre, porque la economía va a estar muy enfriada. ¿Podríamos ver un alza del dólar debido a este nuevo recorte, ya que el mercado no había asimilado este recorte, ya que estaban bastante divididas las opiniones? Bueno, efectivamente, o sea, el comunicado no solamente de hoy día baja la tasa de interés, sino que deja abierta, ¿no es cierto?, la puerta a futuras bajas. De hecho, textualmente al final dice, el Consejo evaluará la posibilidad de introducir recortes adicionales de la TPM de acuerdo a la evolución de las condiciones macroeconómicas internas y externas. No dice que va a ser un recorte, sino que puede haber varios más. Efectivamente, entonces eso que los economistas llamamos que colocó un sesgo expansivo a la política monetaria. O sea, lo que nos está diciendo es que el escenario más probable es que siga bajando la tasa de interés. Cuando el mercado internalice eso, entonces se hace se achica el diferencial entre la tasa en Chile y afuera, por lo tanto, de alguna manera, ¿no es cierto?, incentiva la salida de capitales, y eso es más depresión del dólar. Pero en el dólar no solamente influye el diferencial de tasas de interés, también está influyendo fuertemente lo que está pasando en China. Hubo malos resultados de la economía china en enero y febrero, han habido quiebras o sea, ha habido default de bonos que no se le pagaron a los inversionistas, y todo eso, ¿no es cierto?, está configurando un cuadro en que las expectativas de China empeoran, y también eso hace caer el cobre, y eso también hace que se deprecie el peso chileno. Entonces esas dos fuerzas, el menor diferencial de tasa de interés y el menor precio del cobre, están influyendo fuertemente hoy día en la devaluación que está teniendo el peso. Pero yo estimo que pronto vamos a tener noticias de China, del gobierno chino, respecto a expandir la política monetaria, ya sea bajar tasas de interés o como lo hacen ellos, disminuyendo las reservas que le requieren a los bancos para que los bancos puedan prestar más, o con política fiscal. Y cuando eso ocurra, lo que vamos a ver es un aumento del precio del cobre y probablemente una apreciación ahí del peso. Entonces, hay muchas fuerzas que están actuando hoy día sobre el peso. Yo creo que estamos llegando a los niveles de precios más depreciados que vamos a ver durante este año. Si se produce eso, baja el dólar, ahí ya entonces las presiones inflacionarias, ya que recordemos que si sube el dólar, suben fuertemente los combustibles, eso ya lo sabemos de memoria porque ya llevamos 7 semanas seguidas de alza, prácticamente todas por el alza del dólar.
baja el dólar, entonces debiéramos tener menores presiones inflacionarias en el corto plazo. Claro, o sea, eso genera menos presión inflacionaria. Lo que ocurre es que el precio de los combustibles, por la forma, ¿no es cierto?, en que NAT fija los precios, hace que automáticamente, cuando suben los combustibles afuera o cuando se deprecia el peso chileno. Pero al subir esos precios, y como la gente no puede dejar de consumir combustible, le queda menos ingresos para gastar en los otros bienes. Y eso hace que se profundice más todavía la desaceleración de economía y que haya menos posibilidad de que el resto de los bienes pueda traspasar a precios sus mayores costos. Si el banco ahora bajó la tasa, anuncia que habrán posibles recortes adicionales, ¿cuán acelerada está la economía? ¿Cuán preocupados tenemos que estar? Yo creo que tenemos que estar muy preocupados con lo que está pasando el primer trimestre, porque a la desaceleración que estaba trayendo la inversión, se está acoplando ahora la desaceleración del consumo. Y la desaceleración del consumo se justifica porque si hay menos demanda agregada y las empresas producen menos, empiezan a contratar menos trabajadores. Entonces lo que llamamos la masa salarial, que es el aumento de los salarios reales más el aumento del empleo, hace 7 meses atrás eso crecía al 7% y crece al 4,5%. Entonces los ingresos de los trabajadores crecen más lento, por lo tanto el consumo crece más lento. Entonces tenemos menor inversión y menor consumo. Por lo tanto, es para preocuparse. Por eso que el Banco Central está actuando, bajando tasas de interés y lo más probable es que lo va a seguir haciendo. Hace un par de meses solamente el mercado decía que el piso para la tasa de interés este año estaba en 4%. Llega muy rápido ese piso. Ahora, ¿en cuánto está ese piso nuevamente? Bueno, no sé en cuánto, el mercado sigue estando en esos niveles, ¿no es cierto? 3,75, 4%. Pero nosotros sostenemos que la tasa va a llegar a niveles más cercanos al 3%. ¿Eso mitad de año? En el primer trimestre? Claro, la política monetaria tiene que actuar rápido para compensar el shock y efectivamente compensar esa desaceleración de la demanda agregada. Entonces nosotros creemos que durante el primer semestre de este año debiéramos ver una baja a niveles del 3%. El Banco Central empezó a recortar la tasa de interés en septiembre del año pasado. Ahí estaba en 5%, ahora está en 4%. Sin embargo, en ese tiempo la economía no se ha expandido, no se ha acelerado, sino que todo lo contrario, se ha desacelerado fuertemente. ¿Ha sido inefectivo el actuar del Banco Central o llegó tarde? Yo creo que partió un poquito tarde. Yo estaba un poquito antes planteando que había que desacelerar la tasa de interés con más fuerza. Y también el Banco Central fue el primero que tenía un escenario, ¿no es cierto?, de que la economía podía crecer menos de 4%. Así que él tenía, ¿no es cierto?, en el informe de diciembre el escenario de que la economía podía venir con menos crecimiento. Sin embargo, se ha demorado en el proceso de bajar tasas de interés. Yo creo que tiene que actuar con más rapidez para llegar luego a niveles del 3%. Bueno, eso es algo que sin duda veremos en los próximos meses, luego de esta decisión del Banco Central de bajar la tasa de interés. Gonzalo, le agradezco su tiempo en Agenda Económica. No, gracias a ustedes. Bueno, en este análisis del recorte en la política monetaria de nuestro país terminamos este jueves en Agenda Económica. Como siempre, os invito a que sigan en CNN Chile.